Sonia, Valeria, a todos los que están siempre con nosotros. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de fatiga. Y voy a compartir la pantalla. Emociona verlo con barbijo, doctor, sabiendo que está ahí en el frente de todo. Gracias, gracias. Están en el frente de todos. Sí, un Gracias, tesoro, gracias. todos los chicos son Todos los tesoros, la médicos, verdad. todo. Pero hoy tenemos acá uno y Todos emociona no verlo. sé, pero los nuestros sí. Sí, 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 yo creo que hay muchos médicos en nuestro país. Sí. Gracias, doctor. Es En muy Sí, la nombre verdad suyo a importante, que todos. Gracias. más allá de lo que estemos haciendo acá, que es mucho, desde Reumato se está haciendo mucho, tanto en la parte de COVID como el no COVID, es muy importante que ustedes sigan con esto porque ayuda muchísimo y es parte, a veces quizás descuidada, y ahí hacemos una mea culpa, del tratamiento. Si toda enfermedad crónica, esto que hacen ustedes es clave y es fundamental, y quizás muchas veces es mucho más importante que agregar una medicación para el dolor y demás. Así que felicitaciones por la continuidad, es sumamente importante la difusión, el mantenimiento del grupo, no solo a partir de Sonia, Norberto, Valeria y la doctora Lunic, sino el esfuerzo que pone cada uno de ustedes por hacer que esto siga adelante. Entonces eso es muy meritorio y me parece que hay que destacarlo. Así que un aplauso para ustedes también. Ahora ya le dejo a la doctora, como siempre. sí. Y ya nos va a preparar también el doctor una charlita. Bueno, no hay problema. Bueno, hoy vamos a seguir con lo que tiene que ver con psicoeducación y la charla sobre fatiga, la segunda charla. Bueno, vamos a aclarar unas cositas para que, digamos, tengamos en claro desde dónde nos movemos. Y nosotros hacemos lo que se llama psicoeducación, que tiene que ver con la información en salud y prevención. O sea, nosotros le damos información al paciente que sabemos que está en internet, pero que no es lo mismo cuando se comparte de persona a persona, y qué puede hacer un paciente para evitar más complicaciones de su enfermedad. Tratamos de elaborar con ellos la información que se les da en los grupos de todos los miércoles, y de enseñarles estrategias de afrontamiento y de manejo del estrés. Eso ayuda mucho a que la persona tenga menos temor y se sienta más acompañada para poder cursar sus problemas de enfermedad. Y acá decimos, a quien le quepa el sayo que se lo ponga, que es un proverbio popular español que nos encanta compartir en el grupo siempre, y que se refiere a que si alguien se siente aludido por algo en lo que nosotros vamos a ir describiendo, lo que vamos a ir hablando, justamente eso es lo que buscamos, que revise en su propia persona esos conflictos en lugar de culpar a la sociedad, a los médicos, a la familia, y que vea cómo puede ir manejándolos. Esto que decían antiguamente, los jóvenes hoy día lo reducen a hacete cargo, ¿no? Y parte del estar enfermo es un tener que hacerse cargo, que no siempre uno quiere o le gustaría, pero que es inevitable. Y fíjense qué graciosos los dichos españoles. Como saben, yo tengo un hijo en España, en Ibiza, así que me cabe mucho todo lo de allí. Dicen, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay un 40 de mayo? No. El mayo para ellos sería como nuestro septiembre, cuando empieza la primavera. Y no hay un 40, pero quiere decir que no es que hay un momento en que se termina uno de cuidar y ya está, puedo hacer lo que quiero. No es así. La libertad absoluta no existe, uno es responsable de sí mismo. Y también dicen, hasta San Fermín con bufanda y calcetín, que es lo mismo, ¿no? Que uno, aunque haga calorcito, debe seguir abrigándose. Es un modo metafórico de decir que, bueno, que uno va a ser responsable de sí mismo, quiera o no,
de aquí en adelante, desde el momento que toma conciencia. Por eso es importante en la educación que los niños tomen conciencia temprano para que sepan cuidarse ante las demandas de la vida. Bien, vamos a ver cómo ven algunos pacientes su cuerpo y cómo lo ve la medicina. Y vamos a tratar de, como en todos los casos, utilizar un poco el humor, que a veces suele ser un buen vehículo para las cosas que nos pasan, analizar lo que nos pasa en lo cotidiano. El paciente, que acá dice ya no tan paciente, y es verdad, nuestros pacientes hoy día quieren saber, quieren tomar las riendas de la cosa, y eso está bueno, nos dicen, por ejemplo, tengo esto, tengo tal síntoma, ¿qué tomo? ¿No? A veces se les olvida decir, buen día, doctor, ¿qué tal? Vengo por... Y eso también es un síntoma, digamos. O sea, ¿qué pasa con esa persona que en su apuro por estar bien y resolver hacer un trámite con esto que le pasa, pierde las formas de lo que sería una buena relación? Eso también nos está indicando la ansiedad de esa persona o su modo de vivir. Y nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes revise cada una de estas cosas que vamos diciendo, porque no son un reclamo del médico hacia el paciente, son miremos qué está pasando, dése cuenta que usted está viviendo apresurado, que usted está viviendo sin guardar aquellas normas o costumbres que son de cuidado con el otro, pero que reflejan qué cuidado está teniendo usted con usted mismo, ¿no? O bien, por ejemplo, cuando con los años empiezan a arrugar la piel y el paciente dice, bueno, me saca un poquito de acá, me saca un poquito de allá, como si estuviera hablando de un objeto, ¿no? Sin saber que ese sacar de aquí y sacar de allá también va a tener consecuencias, aunque sea solo una cosa estética. Bien, entonces, todo lo que vamos hablando, que es de orden médico, no deja de ser de orden psicológico también. Algunos pacientes, cuando nos piden, mire, tengo esto, ¿qué tomo? O ¿por qué no me da una pastillita para tal cosa o para tal otra? Ven a su propio cuerpo como un fenómeno físico-químico que hay que arreglar, que hay que componer y digamos, no tiene nada que ver con su manera de ser. Otros cuando traen el cuerpo lo traen más o menos así, ¿no? Han pasado tantas cosas en la vida y han ido acumulando tantos problemas que, bueno, se les ha puesto difícil la situación. Esto es lo que es la visión del paciente y también la visión de lo que el médico recibe cuando un paciente viene con esta situación a pedir ayuda. Como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque es difícil afrontarlo. Y hay una visión compartida, que es la visión psiconeuroendocrino-inmunológica, que lo que trata de hacer es de compartir saberes. Mire, usted me pide esto, lo cual quiere decir que usted cree que con una pastillita alcanza, o usted me trae su cuerpo en estas condiciones y espera que para mañana esté listo. Ni al chapista le exigirían que esto esté listo para mañana. Entonces, todo eso también nos está indicando cómo vive la persona y cómo debemos también ayudarla a visualizarlo para poder mejorar la situación. La medicina, según el, digamos, saber popular, es la habilidad de saber hacer y aplicar el arte y la ciencia de curar. Esto es una definición que está muy bien, pero eso es un tipo de medicina. Y hay otra medicina a la que todos aspiramos, tanto pacientes como médicos, que es aquella que también convoca el deseo de sanar y para ello tiene que establecer un vínculo entre los participantes, entre el médico y el paciente, un vínculo que aliente la esperanza de ambos. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente piense que puede hacer un esfuerzo y obtener alguna mejoría, aunque no sea, que ya es mucho, y que el médico también sienta
que todo su esfuerzo de haber estudiado, de estar corriendo como está el doctor Diego para llegar, vale la pena y es correspondido por el paciente en el sentido de la mutua valoración. La vida actual no nos permite hacer esto, pero todos soñamos con este estilo de medicina y tenemos que tender a ello en los momentos que podamos. Y de eso es de lo que se trata la psiconeuroendocrino. La PINE vamos a llamarla, que es más fácil. El tema que nos convoca hoy es el dolor que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos y con las enfermedades de distinto tipo. ¿Y por qué se produce? Vamos a entrar de lleno al tema. ¿Por qué se produce ese dolor musculoesquelético? Fíjense, he tomado esta diapositiva de una profesora de fitness que lo puso muy claro en los medios. Dice que el músculo se estresa cuando hace un ejercicio inusual o intenso, ¿no? Y las fibras de los músculos se dañan con eso. Esto es importante en este momento, estamos hablando en el mes de agosto. Generalmente suele pasar que los casos de dolores musculares o incluso de fibromialgia, por ejemplo, aumentan hacia enero, diciembre, enero. Y eso muchas veces tiene que ver con que como se acerca el verano, la gente se pone a hacer mucho ejercicio físico y va lesionando las fibras musculares. Esas fibras se infiltran en el momento que se lastiman, o sea, lesiones muy microscópicas, muy pequeñitas, pero se infiltran con líquidos y células especiales que vienen a reparar el daño. ¿Y qué siente la persona? Siente como que está hinchado, como que le duele, como que, ¿no? Y eso se debe a que tanto el líquido como la hiperactividad inflamatoria que tiene en ese momento la región, va a producir que las células aprieten las terminaciones nerviosas y eso como reacción genera rigidez muscular, dolor y la persona se queda quieta. Tarda en recuperarse esto porque esas pequeñas fracciones que se producen en el músculo tienen que repararse. Una vez que se reparan, puede volver a funcionar normalmente hasta un cierto punto, porque cuando se van acumulando pequeñas lesioncitas, cada vez hay más merma. Por eso es importante realizar los ejercicios con baja intensidad y empezando por cortos tiempos, para dar tiempo al músculo a prepararse. Por eso decimos también que cuando una persona del día a la noche se levanta y hace 2 horas de gimnasia porque quiere estar delgada, también nos está dando a nosotros un índice de que es cómo está viviendo la vida, porque esto que yo estoy diciendo está en todos los medios, y aquel que quiere prepararse para ejercitarse, lo puede leer. Si no lo hace, es parte de su estar apurado y de no prestar atención a su propio cuidado. Los tipos de fatigas más comunes, como dijimos, esta que vemos acá es por acumulación de ácido láctico, que es bastante frecuente. Y acá dice, ¿es amigo o enemigo? Si nosotros vamos haciendo ejercicios de a poco y corto tiempo y vamos aumentando paulatinamente, siempre se va a liberar ácido láctico, pero el cuerpo lo va a poder manejar sin que nos produzca alguna consecuencia. Ahora, si lo hacemos de golpe, la acumulación va a traer estas consecuencias que recién hablamos. También la fatiga proviene de la falta de energía suficiente. Yo les hablo así en términos generales, pero sepan que la célula del músculo trabaja con energía en forma de ATP, se llama, en lo que es una estructura de esa célula que se llama retículo sarcoplasmático. Y se consume rápido. Perdón, Diego, ¿podés silenciar? Bueno, y entonces, si yo a mi organismo no le doy alimento
en forma de glucosa para que sea transportada por la sangre a los músculos, también va a haber fatiga muscular, ¿no? Y por último, la fatiga neuromuscular de ya algún tipo de patología que vamos a ir viendo. Lo que estuvimos mencionando hasta este momento es lo que tiene que ver con ese dolor del día siguiente del ejercicio que todos conocemos y que, bueno, se repara si es, debería ser mínimo para que uno no lo sienta, y al comienzo el ejercicio debería realizarse, supongamos, cada 2 días. Pero bueno, por suerte nuestro organismo tiene la capacidad de reparar cuando es un esfuerzo adecuado y podemos seguir adelante. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto cuando hablamos de fatiga? Porque estamos tratando de mostrar todas las causas de fatiga en las cuales algo de lo que nosotros hacemos se puede evitar o se puede considerar para que no se produzca esta fatiga muscular, que es lógica, que es normal, que es propia del organismo, pero que si lo hacemos todos los días y nos esforzamos de más, llega un momento que el organismo pierde su habilidad para reparar y va acumulando una cierta merma en su rendimiento. O sea, que el enemigo en todo esto que estamos hablando dentro del uso de la fatiga producida por dolor muscular dentro del uso habitual es producida por el mal uso del cuerpo o por la ignorancia. Nadie le dijo a esa persona y lo tiene que aprender, lo tiene que conocer para poder manejarse de acuerdo a esto. Si además ese paciente, esa persona, tiene algún tipo de enfermedad, cualquiera sea, los cuidados de cómo debe hacer su reiniciación de actividad física deben aumentar y ser muy respetados, porque de lo contrario van a sumar síntomas a la enfermedad de base. Bien, la otra cosa de la que hablamos es el sedentarismo. ¿El sedentarismo es físico o es psíquico? No sé. Acá tienen una figura simbólica de lo que es el sedentarismo y el mal estilo de vida. Y uno, digamos, a veces tiene pacientes que no por irresponsabilidad o por maldad, sino que simplemente por hábito han ido cayendo en malos hábitos de vida. Y uno les habla y en un primer momento es muy gracioso porque pasa esto. El paciente se las arregla para un poco hacernos caso a nosotros, ¿no? Y se sube a la máquina de caminar, pero le cuesta. Y entonces fíjense que este señor está donde debe estar, pero no está haciendo lo que debe hacer. Y de estos pacientes tenemos unos cuantos y, digamos, hay que trabajar mucho con ellos y ellos mismos deben trabajar consigo mismos bastante para poder cambiar la situación. ¿Y por qué hacemos esfuerzo en esto nosotros, los médicos clínicos, reumatólogos, cardiólogos, diabetólogos, todos prácticamente? Por lo siguiente. ¿Cuál es el aumento del riesgo para la salud entre los pacientes sedentarios y los pacientes activos? Hay un 270% más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular para el sedentario, un 160% más de diabetes para el sedentario, un 100% de cardiopatías isquémicas, de osteoporosis, de fracturas, de cáncer de colon para el que no hace actividad física, un 70% más de probabilidades de hipertensión, un 60% más de probabilidades de cáncer de mama y de depresión. No está tabulado, pero es mucha.
¿Por qué dirían ustedes que de fracturas? Es una de las cosas que queda como, ¿cómo va a ser, va a tener fracturas? Porque está más débil su aparato musculoesquelético. O sea, esa persona tiene menos músculo, tiene más chances de caerse, más chances de fracturarse. Entonces, si a un simple síndrome de Sjögren, a una ya de por sí difícil artritis reumatoidea, a una muy difícil fibromialgia, nosotros le agregamos sedentarismo y falta, por lo tanto, de masa muscular, vamos a agregar a esa entidad clínica que el paciente ya tiene todos estos riesgos. Estos riesgos están medidos en personas con salud. Imaginen si los midiéramos a su vez en cada una de las patologías. Entonces, nunca será suficiente el empeño que pongamos para que los pacientes comprendan esto y lo incorporen a su modo de vida. No hace falta más que media hora de caminata por día para prevenir cualquiera de estos problemas que ustedes ven acá. Entonces, no es que tenemos que pasar a ser atletas olímpicos, jugar al tenis, al fútbol, no, simplemente caminar media hora por día, pero no media hora empezando hoy. Hoy empezamos con lo que podemos, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y más o menos en 6 meses, si es que caminamos 1 cuadra, lograremos caminar media hora a paso firme. O sea, objetivos claros, tranquilos, posibles y con tiempo. Pero todo esto importa para todas las enfermedades reumáticas que nosotros tratamos y todo esto que estamos hablando influye en el nivel de fatiga que tiene la gente, con cualquiera de las enfermedades o simplemente por el natural proceso de envejecer. Bien. La fatiga por trastornos musculoesqueléticos, como tenemos acá, es común en todas las enfermedades reumáticas y lo que es importante saber es que persiste a pesar de la remisión de la enfermedad. Una persona puede haber tenido una polimialgia reumática, puede haber tenido una dermatomiositis y estar en remisión, pero igual va a tener fatiga por mucho tiempo y va a haber que rehabilitarlo por la fatiga. Y eso no es, digamos, un caso raro, es lo común de todas las enfermedades reumáticas. Es como que a veces logramos mitigar el dolor, pero lo de la fatiga cuesta mucho más. Además tenemos que con el dolor crónico se puede producir la sensibilización central del sistema nervioso, que también va a producir fatiga y va a aumentarla. O sea, los médicos reumatólogos estamos perseguidos por la fatiga de los pacientes y tenemos que preocuparnos mucho por ver cómo la mitigamos y cómo la tratamos. Hay medicación, es cierto, de acción central, pero no podemos pensar en una persona de 30 años que viva, digamos, con una medicación para la fatiga de acción central por el resto de su vida. Entonces, a veces el paciente se medica para comprar un poquito de tiempo mientras lo ponemos en marcha con todas las medidas higiénico-dietéticas que debe realizar. Y ahora, la vedette de lo que le gusta a los pacientes, las causas de la fatiga. Todo lo que vinimos hablando en la primera charla y hasta ahora en la de hoy, nos habla de las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la fatiga. Pero fíjense que además hay una serie de enfermedades que se expresan a través de la fatiga. Todos sabemos que la anemia hace que la persona se sienta cansado, ya sea que tenga deficiencia de hierro o no, que la enfermedad renal va a producir un cansancio habitual y permanente, lo mismo que la enfermedad hepática, lo mismo que los problemas tiroideos, la enfermedad de Addison, que es una, insuficiencia suprarrenal de la que vamos a hablar también. Cualquier tipo de artritis va a producir también fatiga.
enfermedades autoinmunitarias, como puede ser el lupus, el Sjögren, el de esclerodermia, todas ellas producen, además de dolor, fatiga. También lo producen las infecciones importantes, pero aún un simple herpes 1, los herpes que tiene la gente en la boca, puede producir un estado general de embotamiento y de fatiga. Lo mismo que el SIDA, la tuberculosis, una mononucleosis, un Epstein-Barr, cualquier gripe. Y ya vamos a hablar de los síndromes en la próxima postvirales. La insuficiencia cardíaca produce fatiga, ni que hablar la diabetes. Todas ellas, las que están en este primer apartado, se pueden, digamos, diagnosticar a través de simples análisis de laboratorio, ¿no? Y bueno, eso es el objetivo de los chequeos anuales que se realiza con los pacientes. También tenemos fatiga por trastornos del sueño, más en aquellas personas que tienen apneas o insomnio crónico, por desnutrición. El dolor persistente, por ejemplo en la fibromialgia, produce fatiga en sí, pero además la fatiga es propia de la sensibilización central, así que es como que tienen mucha fatiga. Lo mismo pasa con la depresión, con las alergias. El estado alérgico de las personas que tienen atopías o los niños que tienen atopías también da un estado así de una sensación de fatiga. La fibromialgia, como dijimos, los medicamentos, tanto antihistamínicos para la presión arterial, para dormir, los esteroides, los diuréticos, hay mucha medicación que produce fatiga. A veces vienen pacientes que están tomando un antidepresivo tricíclico con una benzodiazepina, con un anticonvulsivante como la pregabalina, y además tienen hipertensión y toman algún prazol, algún valsartán, propanolol o algún diurético, y dicen, pero es que no me puedo levantar. Bueno, es lógico que no se pueda levantar con toda esa medicación. Por eso es importante que todas las medidas que tienen que ver con lo que uno puede hacer para estar en mejor estado físico, como lo que vinimos hablando hasta ahora, se hagan para tomar la menor medicación posible. Esto es fundamental. La anorexia también produce fatiga, el cáncer, por supuesto, las cirugías y el estilo de vida sedentario. Y si nosotros combinamos 2 o 3 de estas patologías a lo largo de 10 años y queremos que el paciente se sienta bien en una semana, no vamos a poder hacerlo. Ese paciente necesita una rehabilitación que va de 1 a 2 años para poder estar en condiciones. Y esto el paciente lo tiene que saber, porque si no, viene a los 15 días y dice, yo hice todo lo que usted me dijo y sigo fatigado. Y es que sí, lo va a seguir, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo porque no es de resultado inmediato. ¿Y qué sería el desencadenante de cualquiera de estas enfermedades que estuvimos hablando? Hoy día hay un tema fundamental que es el de la inflamación crónica leve como causa de muchas enfermedades. Esa inflamación tiene que ver con la respuesta del organismo. Vamos a dejar esto aparte porque es más profundo, y con los estilos de vida. Una cosa que mencionamos la charla pasada es saltarse comidas. Esto es muy importante para la suprarrenal, porque siente que le falta, cuando no hay azúcar en la sangre, cuando hay hipoglucemia, siente que le falta y entonces se pone a tratar de sacarla de otro lado y trabaja de más. Y si mantenemos esta mala costumbre durante largo tiempo, la glándula se cansa, porque nuestro cuerpo tiene tiempos para reparar, pero si no los respetamos nosotros, se va agotando. Entonces, fíjense, todos aquellos hábitos que inflaman, ¿no?
y los hábitos que alivian. Esto es muy interesante, está en una publicación que ustedes pueden revisar, aquí les queda el dato, en donde podrán ver que la vida buena sin responsabilidad no es posible. O sea, cómo vivimos, qué comemos, importa, acá tienen más de productos que inflaman y productos que alivian, y todo esto va a alimentar. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hace 2 charlas con ¿por qué enfermamos?, había una vaquita que decíamos cómo se transforma un vegetal en una vaca? Y que había microorganismos adentro de la pancita de la vaca, que eran los que alimentaban y formaban después del pastito la carne. Bueno, nosotros con lo que comemos hacemos lo mismo, alimentamos nuestra flora intestinal y es en base a ella que vamos a tener buena o mala salud. Entonces tenemos que fijarnos qué es lo que vamos ingiriendo y qué es lo que vamos haciendo. Acá, repito, solo 20 minutos de ejercicio moderado eliminan la respuesta inflamatoria. O sea, esta respuesta por los malos hábitos. Fíjense que no es tanto el esfuerzo que les pedimos para mejorar el estado general de salud y ayudar a la medicación. Acá tenemos esta hoy tan importante inflamación crónica leve, ¿no? Que es una respuesta útil la inflamación en un primer momento, ante una lesión, ante una enfermedad, y que normalmente, si le damos tiempo al organismo, va a disminuir sola. En este momento tengo un familiar que está febril. Estamos todos con el miedo de qué será cuál será el diagnóstico. Lo interesante es que duerme mucho. Y algunos decían, no, pero ¿no duerme de más? No, el organismo simplemente desconecta todo lo que no es necesario para usar la energía que tiene en reparar. Por supuesto que se despierta, come, toma algo, pero dormir es bueno en ese momento porque está solucionando este proceso de inflamación o de agresión que siente el organismo. Y lo hace de esta manera. Ahora, normalmente nosotros no le damos tiempo al organismo a resolver solo lo que le pasa. Fíjense, acá dice, 1 minuto de enojo libera neurotransmisores que tardan en ser lavados de la circulación 6 horas. Piensen que la persona enojosa, en esas 6 horas, seguro va a encontrar otro motivo por el cual enojarse. O va a comer de más, o va a estar sentado las 6 horas, y bueno, hay que ayudar, hay que ser conscientes de cómo vivir en todo sentido. Y creo que en este momento las sociedades urbanas, como somos nosotros, que vivimos en una gran ciudad, debemos prestar mucha atención a los hábitos de vida, porque se está viendo cómo enfermamos tan fácilmente por cosas que deberían poder resolverse sin recurrir a la medicación. Y para eso se necesita un buen estilo de vida, un buen descanso y permitirle al cuerpo reparar por su propia cuenta. Bien, acá tenemos una panza. Y acá, bueno, no se grabó bien, a ver, esperen a ver si lo puedo sacar. Tenemos una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque esta grasa que nosotros vamos acumulando, refiriéndonos a lo que estábamos hablando recién de inflamación crónica leve, es una grasa que está llena, la grasa de la panza, está llena de los triglicéridos. ¿Vieron cuando ustedes les hacen los análisis de sangre y dicen triglicéridos altos, bajos, etcétera? Esos triglicéridos tienen lo que se llama interleuquinas en su interior,
y factor de necrosis tumoral alfa. Esto es de por sí una enfermedad, el tener un aumento de peso por encima de un determinado nivel. Y si además de eso yo tengo una enfermedad crónica, un trastorno autoinmune, un aumento de peso, un estrés psicológico, mala nutrición, exposición a sustancias químicas, alergenos, mi cuerpo va a estar en modo de ataque con respuesta inflamatoria, y eso incluye expansión de vasos en las áreas afectadas y distribución de sustancias y células. Entonces, el riesgo a lo que me somete esto, más las enfermedades que vimos anteriormente, es alto. Y acá vamos a volver a poner en su lugar, esta mañana, justamente, un paciente dijo que qué bueno que iba a hablar de la fatiga con respecto a los aspectos psicológicos. Y si ustedes miran la charla, a alguien puede parecer que no ha sido así. Sin embargo, el propio cuidado es un aspecto psicológico que habla muy bien de en qué estado nos encontramos cada uno de nosotros. Entonces, el tema, digamos, que nos ocupa en general es hacer pacientes responsables, porque la complejidad de la medicina de hoy día nos ha mostrado que si la persona no se hace responsable de sí, el médico puede aportar un 40%, un 50% de ayuda, pero el resto, si no lo aporta el paciente, no va a estar. Y que no se puede esperar de la afuera, porque nadie nos puede cargar a UPA el resto de nuestras vidas. Entonces tenemos que encontrar con aquello que nos pasa un modo de vivir que nos permita estar lo mejor posible. Y en eso es que tenemos que trabajar. Y no es un trabajo de ser simpático, de hacerse cargo el otro, el médico o los familiares. Es un trabajo que hay que enseñarle al paciente que debe realizar para estar mejor. Lo mismo que se le enseña al niño a conocerse, a cuidarse, a tener buenos hábitos de salud para evitar en lo posible, porque siempre algo puede pasar, que lo afecten las enfermedades habituales que conocemos. Bueno, muy bien, la semana que viene vamos a hablar del síndrome de fatiga crónica y de los síndromes postvirales, cómo afectan al organismo, porque es lo que, digamos, podemos o vamos a tener que conocer en este momento que estamos viviendo de la pandemia, porque va a haber personas con estos síndromes naturalmente después de haber tenido la enfermedad. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy interesante. Muy todo lo contrario de la realidad de un médico de hoy en día, ¿no? Todo Sí. sin estrés, durmiendo bien, comiendo sano, ¿sí? Y sin panza. Oh, es lo que sufro cuando veo las fotos de los muchachos durmiendo en el hospital o en los, hoteles que se les da para que no convivan con la familia, y uno piensa, ¿qué vida estamos llevando? ¿No? Uno también lo hacía, y dicen, pero es joven. Lo que me parece importante es que la gente sepa que aquellos pequeños daños que se hacen con estas formas de vida se acumulan en la vida, ¿no? Y que yo también he hecho 48 horas de guardia de terapia intensiva, así que sé de qué se trata, pero quién sabe si, digamos, uno pudiera organizar guardias de 12 horas en vez de 24, le evitaríamos al médico todas estas consecuencias que son nefastas para la salud futura. Totalmente, Doc, totalmente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si no ya seguimos con Sonia. Con Sonia. Seguimos entonces. A ver. Sonia, gracias Diego y hablamos. Gracias, Doc. Sonia, a ver.
Hola. Ahora sí.